Bienvenidos a este análisis especializado que denominaremos fronteras dogmáticas de los principales tipos penales contra la función pública en Colombia. Cuando abordamos los delitos contra la administración pública en Colombia, regulados en el título 15 de nuestro Código Penal, solemos cometer el error de analizarlos como simples infracciones aisladas. Para una comprensión rigurosa de estos, debemos acudir al artículo 209 de la Constitución Política. La administración pública no es un mero conjunto de entidades y funcionarios. Es una estructura viviente guiada por principios constitucionales y legales rectores: la moralidad, la igualdad, la eficacia, la imparcialidad y la transparencia. Por lo tanto, el derecho penal no interviene aquí solo para proteger recursos económicos, interviene para proteger la legitimidad institucional del Estado social de derecho. Hoy desglosaremos las fronteras dogmáticas y las diferencias técnicas de los tipos penales más complejos aplicables a los servidores públicos, resolviendo esas zonas de penumbra donde la delincuencia institucional suele camuflarse. Comencemos. Entremos en materia con el primer gran dilema. ¿Cuándo nos encontramos ante un peculado por apropiación y cuándo ante un enriquecimiento ilícito de servidor público? Ambos incrementan el patrimonio del servidor público infractor, pero su estructura dogmática es radicalmente opuesta. El peculado por apropiación, tipificado en el artículo 397 del Código Penal, exige de manera obligatoria un sujeto activo calificado y un ingrediente normativo fundamental: la relación funcional con el objeto material. Esto significa que el servidor público debe tener la administración, tenencia o custodia de los bienes estatales en razón o con ocasión de sus funciones. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que esta custodia puede ser material o puramente jurídica. Si el funcionario se apropia de lo que legalmente administra, podemos decir con certeza que se configura el tipo penal de peculado. Por el contrario, el enriquecimiento ilícito, consagrado en el artículo 412, opera bajo el principio de residualidad o subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Significa que la Fiscalía General de la Nación detecta un incremento patrimonial desproporcionado e injustificado en el servidor público que guarda nexo cronológico con su cargo, pero cuya causa criminal específica no se ha podido demostrar. Si la Fiscalía prueba que los 1.000 millones de pesos ocultos provienen de la partida presupuestal que el funcionario custodiaba, el tipo penal aplicable de forma preferente y excluyente es el peculado. Si provienen de un pago de un contratista, será cohecho. El enriquecimiento ilícito solo se imputa cuando el patrimonio está injustificado y no encaja en ninguna otra tipicidad específica. El peculado protege el patrimonio del Estado, el enriquecimiento ilícito protege la moralidad y la transparencia de la evolución patrimonial de la gente. Pasemos al segundo bloque, la delincuencia de contraprestación. Aquí encontramos la frontera entre la concusión, presente en el artículo 404, y el cohecho, artículos 405 y 406 del Código Penal. La diferencia aquí no radica en el dinero recibido, sino en el mecanismo de determinación de la voluntad de la víctima. En la concusión, nos hallamos ante una relación de poder profundamente asimétrica. El servidor público abusa de su cargo o de sus funciones y, mediante los verbos rectores de constreñir, inducir o solicitar, doblega la voluntad del particular. El ciudadano no actúa libremente, cede ante el metus publicae potestatis, el temor reverencial o justificado al daño que el poder del Estado, encarnado en ese funcionario, le puede causar. Por esta razón, en la concusión, el particular es jurídicamente la víctima. En el cohecho, la coacción desaparece y emerge el acuerdo oculto. Estamos ante una transacción criminal bilateral, donde el servidor público y el particular operan en un plano de igualdad delictiva. Es la compra y venta de la función pública. El funcionario acepta o recibe dinero o promesa remuneratoria para ejecutar un acto, omitirlo o retardarlo. Aquí el particular no es una víctima, es el sujeto activo coautor del delito correlativo de cohecho por dar u ofrecer, conforme al artículo 407. El cohecho es un acuerdo, la concusión es una imposición abusiva del poder. Analicemos ahora dos tipos penales que tutelan con especial celo el principio de imparcialidad, pero que se diferencian por la esfera de competencia del sujeto activo: el interés indebido en la celebración de contratos dispuesto en el artículo 409 y el tráfico de influencias de servidor público estipulado en el artículo 411 del Código Penal. El interés indebido ocurre estrictamente en el ámbito interno de las competencias del funcionario.
El sujeto activo es el servidor que, por razón de su cargo, tiene la potestad de intervenir, tramitar o direccionar un negocio jurídico o contrato estatal. Al interesarse en provecho propio o de un tercero, quiebra su deber de neutralidad y transparencia, configurando penalmente lo que en el derecho administrativo conocemos como una desviación de poder. Este delito, crucialmente, no admite la modalidad culposa, exige dolo directo. Por su parte, el tráfico de influencias se despliega en el ámbito externo o interinstitucional. Aquí, el servidor público no es el competente para resolver el asunto, pero utiliza el prestigio de la jerarquía, el rango o el poder de su cargo para incidir, prevalerse o presionar la voluntad de otro servidor público que sí tiene la competencia. El objeto material indirecto es la psiquis del funcionario competente y la influencia ejercida debe tener la idoneidad potencial de alterar la pulcritud de la decisión estatal en favor de un interés privado. Finalmente, dediquemos este espacio al escenario donde el derecho administrativo y el derecho penal se fusionan de forma más íntima. La contratación estatal, específicamente el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, estipulado en el artículo 410 del Código Penal. Dogmáticamente, este es el ejemplo vivo de un tipo penal en blanco. El Código Penal no define cuáles son los requisitos esenciales del contrato. Por ende, el operador jurídico está obligado a realizar una remisión normativa extrapenal acudiendo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como sus normas complementarias. No obstante, debe prestarse especial atención a la regla de oro fijada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La infracción penal se circunscribe exclusivamente a tres etapas del íter contractual de forma taxativa: la tramitación, la celebración y la liquidación. ¿Qué pasa con las irregularidades cometidas durante la ejecución del contrato, como el retraso de la obra o la mala calidad de los materiales? La Corte ha unificado su precedente señalando que las fallas en la ejecución contractual quedan excluidas de este tipo penal. Estas conductas activarán la responsabilidad contractual, las multas administrativas o las acciones disciplinarias, pero no configuran el delito del artículo 410. El derecho penal interviene en la contratación para garantizar que el proceso de selección y cierre sea pulcro, castigando el dolo de burlar los principios de selección objetiva y planeación. A modo de conclusión, se observa que comprender las fronteras dogmáticas de los delitos contra la función pública nos permite extraer tres grandes lecciones técnico-jurídicas. Primera, que el enriquecimiento ilícito es el último recurso del Estado ante la ausencia de prueba de un delito específico. Segunda, que la concusión exige el abuso de poder que doblega al ciudadano, mientras que el cohecho es un pacto de corrupción bilateral. Tercera, y que en la contratación estatal, el juez penal debe ser un celoso guardián de las normas tanto del derecho penal como del derecho administrativo, respetando los límites de las etapas contractuales. Solo mediante el estudio riguroso de estas estructuras podremos garantizar una defensa técnica adecuada o una acusación penal fundamentada, fortaleciendo la integridad de nuestras instituciones. Les agradezco profundamente su atención.